Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre, en las redes sociales, Nicolás Ciancallini, en la operación técnica, Leonardo Giusti, en la coordinación periodística, nuestro amigo Marcos González Gaba, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a ver la relación, vamos a establecer una relación entre la visita del primer ministro indio Narendra Modi y el caso Lumilagro. Vamos a una pausa. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Gusto Buenas de noches estar a nuevamente todos. con Un vos y gusto. con los oyentes, disfrutando estos desafíos, ¿no? Porque finalmente el desafío está para disfrutarse y para conquistarse. Así que bueno, ¿cómo está Tal todo? cual. Bien, bien, de mi parte, bueno, con mucha actividad, por suerte, moviéndome mucho entre Córdoba y Buenos Aires, así que lamentablemente no pude acompañarte en todas las emisiones, pero bueno, siempre buscando generar inteligencia o generar conocimiento para cuando estoy disponible poder compartirlo. Excelente, sí, vos sos una usina de generación de conocimientos, así que buenísimo. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, Marcos, que hemos tenido hoy, ¿no es cierto?, la visita del primer ministro de la India, que no tuvo una Sí, repercusión así masiva, pero creo que tiene una significación especial. ¿Qué decís? bueno, la visita de Narendra Modi, que es el primer ministro de India, a la Argentina marca, digamos, un cambio de era. Podría considerarse la nueva idea geopolítica de un gran país para Argentina por afuera de China. Creo que dentro de lo que sería la proyección de Javier Milei en su geopolítica, la India tiene características que lo atraen mucho más dentro de BRICS que a China, como por ejemplo que es una democracia, ¿no? Y eso hace, me parece, que a Milei le parezca mucho mejor ese acercamiento. Y en ese sentido en adelante, siendo que Milei empezó su presidencia diciendo que quería hacer negocios con países liberales, justamente,
es que se abren una cantidad de cosas importantísimas, entre ellas acuerdos que se han firmado entre YPF y empresas de India para la exportación de energía hacia la India, también la participación de empresas indias en litio, en minería de cobre, de oro, también la participación de empresas indias en agronegocios. Así que bueno, la presencia de Moody en Argentina es tan importante como la presencia de Xi Jinping en Argentina. Vamos a decir que son líderes globales de un impacto o de una influencia impresionante, ¿no? Tal vez en Argentina es difícil tener en cuenta lo importante que es Narendra Modi en la geopolítica global, pero si consideramos realmente lo que pasa en el mundo, bueno, Milei estuvo reunido con una de las 6 economías más importantes del mundo, 1.400 millones de personas, más que China, y un PBI que lo acerca cada vez más a los líderes del mundo. Bueno, de hecho, Marcos, tengo entendido que ahora India pasó al cuarto lugar como tamaño de economía, ¿no es cierto? Superando a Alemania y a Japón. Tal cual, India se viene hace mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, todavía tienen mucho que hacer respecto a soft power, lo vienen haciendo hace mucho con Bollywood y con producciones audiovisuales impresionantes y musicales y con una producción cultural que es superlativa, ¿no? Pero bueno, por otra parte, tienen mucho que hacer todavía, los mercados son tan importantes como los mercados de China, tienen mercados musulmanes gigantescos, tienen mercados basados, digamos, en cuestiones de la religión que hacen a la especificidad de diferentes grupos de consumo que hay que tener en cuenta. Y el intercambio cultural ya es masivo, mucha gente viaja a la India por temas del yoga y también viaja a la India para estudiar espiritualidad, ¿no? Así que creo que tal vez desde ese lugar hay mucho más conocimiento de India que sobre su cultura general o sobre su sociedad. Y sobre su economía también, creo que hace falta profundizar mucho. Sí, claro, ese es un problema, ¿no? El tema de la lejanía y del desconocimiento, porque nosotros por lo menos acá hemos tenido una inmigración japonesa, coreana y china, así en ese orden, abundante. Y eso nos permitió tener una interacción con personas directas. ¿Sí? Hoy por hoy vas al chino, vas al restaurante, vas no sé qué, y tenés una interacción con algo, lo ves. En cambio con India se hace más complicado, porque no hay una inmigración india. Hay algunos expatriados sí, que trabajan en grandes empresas, que bueno, y algunos que visitantes, pero la verdad que nuestra exposición a la cultura india fue muy modesta, por decirlo de alguna manera. Entonces nos resulta raro, nos resulta más cómodo pensar en chinos, japoneses o coreanos más que con indios, ¿no? Y tal cual, yo conozco en Argentina desde hace 10 15 años la presencia de Tata, que acá tiene oficinas que están en la zona sur de Buenos Aires y ahí tienen administración de muchos negocios que tienen en el mundo. Y bueno, sé que hay indios, pero no tiene comparación con lo que es la cultura japonesa, la cultura coreana, la cultura china, argentina, digamos, ¿no? Ya te diría que hay que estudiar pronto el fenómeno barrio chino de Buenos Aires. Creo que es un fenómeno cultural en sí mismo y turístico, ¿no? Que se está enraizando cada vez más en la identidad de Buenos Aires. Sí, Y bueno, eso marca, me parece, ¿no? Cierta expansión de este tipo de sucesos. bueno, Eh, yo te quería preguntar Así una es. cosa respecto de esto, ¿no? Porque hemos dicho más o menos el mapa, la ubicación del tema, bueno, el poder económico indio, la cantidad de habitantes que tiene India, la proyección de crecimiento que tiene India, la vocación de desarrollo. Eh, Piensen que la India era hasta hace muy poco en el imaginario argentino un país miserable. Eh, Se pensaba de la India como el prototipo de la pobreza, ¿no es cierto? Y que ahora tengamos que recalcular, ¿no?
y ubicarnos en esta nueva realidad, porque hay una muy fuerte vocación de la India por el desarrollo, y también puede ser una inspiración muy interesante para nosotros, ¿no? La India tiene casi la misma superficie que la Argentina, es un poquitito más grande, pero es prácticamente de la misma superficie. Así que, y la verdad que en problemas de pobreza y incluso, bueno, de indigencia, ¿no es cierto? No superaba. Ahora ellos están disminuyendo eso y nosotros lamentablemente estamos aumentando, ¿no? Entonces acá creo que se nos plantea un desafío, ¿no? De ver qué nos dice a nosotros, qué nos dice al pueblo argentino la visita de su primer ministro y su reunión con el presidente argentino. Eso por un lado. Y por otro lado, que Modi estuvo unas pocas horas en Argentina, porque su lugar de destino principal es Brasil. Entonces este triángulo, ¿no? Brasil, Argentina, India, bueno, China también, por supuesto, es algo que nos tiene que hacer pensar muchísimo. ¿Qué decís vos de esto, de este Bueno, triángulo? creo que tal cual, el evento importante era el encuentro del G20 en Brasil. Creo que Brasil se constituye como, digamos, el gran contrapeso del BRICS en en nuestra región, en Sudamérica, digamos. Deja, digamos, deja menguando a la Argentina en cuanto a la estrategia internacional, porque se la lleva a Brasil, de alguna manera ese lugar es de Brasil, el eje, el axis, digamos, en América Latina de este gran eje, que es un eje de países emergentes, que hace, como decís vos, 30 40 años sean todos pobres. Y hoy por hoy son potencias militares, tecnológicas, educativas, de software, de soft power en muchos casos, de industria armamentística, bueno, en todos los sentidos, cada vez más. Inclusive le pelean a Estados Unidos la hegemonía, ¿no? Hacia un futuro, inclusive la producción de una propia moneda, los BRICS. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso enojó a Trump. Hace poco le envió una carta a Lula diciendo que, bueno, que iba a imponerle 50% de aranceles Sí, porque de sí, alguna sí, manera sí. desconfiaba ideológicamente de él, digamos, ¿no? Porque estaba demostrando que quería un mundo o un orden distinto al de Estados Unidos. Ok, vamos a una pausa. Y Esto es fascinante. bien. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, vos dijiste, Marcos, que acá estábamos ante un cambio de era. Estamos ante la materialización y ante la personalización en estas figuras como Modi, Trump, Milley, Xi Jinping, etcétera. La personificación y la encarnación de una nueva era, ¿no? Mm. Hiper nuevo mundo del que hablamos, nosotros que nos consideramos el nuevo mundo, por supuesto respecto de Europa, frente a este mundo emergente, explosivo, somos ya viejos, ¿no? Y tenemos un poco la mentalidad vieja. Bueno, yo querría, te voy a recordar digamos, para ponerlo en un contexto amplio, en un contexto temporal amplio. No sé si vos conociste, nuestros oyentes, más de uno se acordará, o por lo menos les habrán contado, de una película argentina que se llamó Plata Dulce. ¿Oíste hablar? Claro. Sí, claro, con Federico Lupi. eh, Federico Este, Lupi, me acuerdo, y este señor pues de Gracia, de Gracia, de Gianni Lunadei, etcétera. Gianni Bueno, Bonadei. una película memorable, porque bueno, Sí, en fantástica. sí misma es una buena película, pero yo quiero asociar, esto fue en el año 1982. No sé hacer la cuenta, pero son muchos años con respecto del 2026. Sin embargo, siguen pasando las mismas cosas.
Entonces yo creo que esto tiene que ser un llamado de atención. ¿Qué pasó? ¿Cómo era la cuestión de Plata Dulce? Era una fábrica de botiquines que se llamaba Los Dos Cuñados. Y hacían unos botiquines muy, muy lindos, ¿no? De esos típicos que había con el espejo y con dos alas rebatibles para mirarse de costado, etcétera, etcétera. Y en ese momento abren la importación y empiezan a entrar botiquines de Taiwán. A vos que te gusta tanto Taiwán, botiquines de Claro que sí. Taiwán a un precio muy inferior y además una calidad superior. No era el clásico que había en todos lados, pero eran como más vistosos. Bueno, hacer la corta es que esta fábrica quebró, no existía más Los Dos Cuñados. Y se dedicaron a actividades financieras. Esto entonces yo quiero, a partir de este ejemplo, llevar a lo que es la presión china en los termos argentinos. ¿Vos leíste el caso de Lumilagro en el diario? Sí, por supuesto, vi la entrevista que publicó Infobae a Carlos Bender, que es el presidente y fundador de Lumilagro, y me pareció, bueno, que marca un poco una situación que hoy por hoy podemos encontrar en la mayoría de las pymes de diferente tipo dentro de ese mundo, argentinas, y una relación con China de amor y odio, vamos a decir, ¿no? De encuentro y desencuentro, que creo que tiene que el argentino entender cada vez mejor. Para hablar básicamente de Lumilagro, Lumilagro empieza ahora a importar 60% de su stock y a producir 40% de manera local, y de esa manera espera mejorar sus niveles, sus márgenes comerciales básicamente, ¿no? Mejorando costos y llevando tal vez parte de su producción a China. De esa manera puede tal vez acceder a mejores modelos, mejores productos, una cantidad enorme de, digamos, de patrones y de matrices para el rubro termos, que acá es desconocido y que en China y que en Asia es muy conocido, porque en Asia hay una cantidad de termos impresionante, digamos. Las fábricas, inclusive hay una empresa que es de Japón, que es fantástica, que cada vez que viajaba a Japón me compraba un termo de ellos, digamos, porque son impresionantes. Así que bueno, hay mucho para aprender del lado de los termos en Asia. Y creo que Lumilagro está encontrando eso, ¿no? 60% va a ser importaciones de China y 40% producción local. Está muy bien, pero ¿qué significa? Que hay que despedir gente, ya de hecho han tenido que despedir gente, o sea, ese 60% que están perdiendo es un 60% de oportunidades para nuestro país. Porque una cosa es que la empresa se mantenga a flote y que genere estas estrategias, pero otra es bueno, que lo que acá va una gran pregunta. ¿Qué es la riqueza? ¿Es el dinero o es la capacidad de generarla? Entonces, generar riqueza por vía de un hecho comercial, como es la importación y después la venta en un mercado, está bien, es generación, es obtención de riqueza, pero la verdadera generación de riqueza es hacer el termo acá. O sea, es lo que se llama, bueno, que decimos siempre, el agregado de valor. Entonces acá es donde entra a jugar el punto principal de nuestro programa, que es el Kaizen. O sea, yo no te digo que uno pueda enfrentar una competencia tan tremenda, tan dura como es la competencia china, solamente con Kaizen. Pero lo que sí te puedo asegurar de una manera absoluta es que la fórmula 60-40, 60 para China, 40 para Argentina, tranquilamente, si la empresa hubiera empezado a hacer Kaizen con cierta anticipación, sería al revés. Sería un 40 de China y un 60 de la Argentina. Porque yo creo que es inteligente la postura de decir, bueno, a ver, hay una parte de productos que los que realmente ya no podemos competir, a ver, ¿en dónde nos quedamos parapetados nosotros para hacer la resistencia a esto? Y de qué manera podemos aprovechar, en lugar de verlo como enemigo, aprovecharlo como socio y hacer que ellos fabriquen. Vos fijate acá, Marcos, nuevamente se plantea una cuestión. ¿Qué es lo que le pasó a Apple? Apple dijo, bueno, esto es made in China, pero diseñado en California. Y
Y bueno, y ahí surgió el problema, porque cuando vos estás trabajando con un gigante, no importa cuál, pero un gigante, tenés que ser muy cuidadoso y tenés que ser muy astuto. Entonces para eso tenés que estar muy protegido. Es la única manera de estar protegido, es el Kaizen, porque es la manera más competitiva de hacer las cosas, ¿no? Recomiendo a todos, por favor, el artículo, ¿no?, de Infobae, que se llama, el artículo se titula, ¿no?, La empresa de termos Lumilagro se reconvierte. Así que recomiendo mucho, salió el 10 de julio esto. Quería agregar algo más, Pepe. Entre las razones para la reconversión que establece el presidente, habla de, primero, contrabando, que me parece que es un tema muy importante, que en Argentina hay que considerar como una de las variables, tanto como el mercado negro, ¿no?, de trabajo, que creo que rompe todo tipo de rentabilidad. También, como otro de los temas que identificaron, fue cambios en los hábitos de consumo, de cómo se compran termos, cómo y qué tipo de termos se compran hoy por hoy, digamos, ¿no? Y creo que la cultura del termo cambió muchísimo desde la llegada de las marcas como Stanley y otras. Y creo que, bueno, hay como si fuese ahora un fallonismo el termo, ¿no? Entonces creo que no, Lumilagro no puede encontrar el nivel que hoy por hoy se le pide a lo que es un termo, ¿no? Que es un compañero cuando la bebida caliente es cada vez más necesitada y más utilizada, ¿no? Entonces, Seguimos con eh, esto en el próximo bloque, porque bien. es central. Una pausita. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Sí, en este sentido también es muy importante distinguir dos grandes áreas, ¿no?, dos grandes reinos. Uno es el de los factores externos y el otro son los factores internos a la empresa, ¿no? Entonces, vos como empresario no podés dedicarte a combatir, armar un ejército o una policía ¿cómo se llama?, contrabando. No lo podés hacer. Eso lo tiene que hacer el Estado. Vos no lo podés hacer. El contrabando, la permeabilidad de nuestras fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cosa es hacer Kaizen, que es de puertas para adentro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para alcanzar esta competitividad? Entonces, cuando yo te digo invertir esa forma 60-40 en una 40-60, justamente te estoy hablando con hechos de factores internos de la compañía, porque a los externos no podemos hacer nada, salvo lobby. El señor Bender puede ir y decir, che, muchachos, ¿qué estamos haciendo con esto? Y se reúne con otros industriales y logra capaz que de alguna manera se disminuya, pero el Kaizen va por otro lado, va por la cuestión de mejorar la eficiencia de manera interna, con todos los factores internos que pueden controlar. Pepe, al respecto, creo que lo que falta ahí es que el Kaizen lo tiene tan en claro que es foco en el cliente, ¿no? Y esto hemos hablado muchas veces. Creo que siempre se ha vendido un termo que no satisfacía al cliente, ¿no? Es como que muchas veces en Argentina vos te compras, como hablábamos hoy en medio de Argentina, para hacer la patriada, pero después vos te das cuenta que hay un producto que es mejor y que la diferencia de precio no es tan distinta, ¿no? Y realmente es un cambio de estilo de vida uno del otro, ¿no? Entonces, lo que antes llamaba mucho I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, estar todo el tiempo en una etapa de insatisfacción propia, decir, mira, me está yendo bien, pero estoy mal, porque no estoy viendo la próxima parada, ¿no? Y me parece que, bueno, Argentina no sé si tiene ese tipo de pensamiento, pero definitivamente estamos ahora un poquito atados a no haberlo hecho antes, digamos, ¿no? Respecto de esa palabra insatisfacción, ¿no? Nosotros somos de ser autocomplacientes y de dormirnos en los laureles. En ese sentido, Reporte Asia sacó un artículo muy interesante sobre Panasonic. Tal cual. Bueno, supimos, digamos, de lo que está pasando Panasonic ahora, que está pasando
por una reestructuración importantísima por la cual, digamos, está entendiendo cuál va a ser su futuro. Esto implica, obviamente, una reestructuración, pero hacia adelante, una estructuración, hablo de miles de puestos de trabajo, y hacia adelante, de alguna manera, una recomposición de todo lo que son sus costos fijos y costos de administración. De alguna manera, lo que Panasonic establece es que como venían con un crecimiento del 5% anual, nadie quería improvisar ni quería de alguna manera mover la aguja porque estaban todos satisfechos con un crecimiento conservador. Sin embargo, después de una cantidad de 20 años, que es lo que establecen de alguna manera, porque eso es lo llamativo, son crisis que ahora ven hacia atrás 20 años, en los que dicen, nadie movió realmente acá las agujas porque nadie quería que esto se transformara en una crisis. Pero llegó la crisis y la crisis tiene que ver con que les, bueno, no pueden competir contra los actuales jugadores de China en especial, me parece, ¿no? Hay como si fuese una nueva tendencia a lo chino en lo que es la tecnología, y Panasonic tiene que reconstruirse, ¿no? Ese es el proyecto que tiene por delante. Así que bueno, eh, han emitido un bono justamente para hacerse de una cantidad de millones de yenes para financiar una nueva etapa de su empresa, pero la tienen que hacer a partir de una estructuración importante. Sí, incluso rompiendo algunos principios que ellos cuidan mucho, ¿no? Como es el evitar los despidos. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando es el momento de sobrevivir o no sobrevivir, es el momento en que, bueno, lo importante es lo importante es lo importante, ¿no? También un punto de inflexión para los mismos japoneses, ¿no? Pero lo que yo quiero acá rescatar y destacar dentro del artículo de Reporte Asia es esa anticipación y esa insatisfacción. O sea, una cosa es estar insatisfecho cuando te estás ganando poco, pero Panasonic está ganando aceptable. Y en términos así ortodoxos, está perfectamente bien la empresa, está sana la empresa. Entonces, ¿por qué ponerse a hacer semejante reestructuración cuando la empresa está sana? Bueno, lo que pasa es que ellos miran un poco más lejos, ¿no?, de lo que es usual en Occidente. Creo que son las crisis de crecimiento que estamos viendo en todos los países que hasta hace poco eran hegemónicos y que ahora ven el crecimiento, digamos, la aproximación de nuevos jugadores como son China e India, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo no jugaban dentro del liderazgo tecnológico, y hoy por hoy, China especialmente, yo estuve en China hace pocos meses, y uno empieza a hablar de Huawei y Xiaomi y no habla de Panasonic y de Honda. En términos de lo que antes era Panasonic, Honda o Sony, hoy por hoy uno habla de Huawei y de Xiaomi a ese nivel, ¿no? Y tienen autos además Xiaomi y Huawei, ¿no? Es como que uno ahí ve la crisis de futuro. También de BMW y de otras empresas que han sido líderes y que hoy por hoy dicen, ¿cuál es mi share en autos eléctricos? Cero, comparado con China, digamos, ¿no? O con Tesla en Estados Unidos. ¿Cómo me meto yo ahí? ¿Qué patentes tengo? ¿Cómo innovo? ¿Cómo le gano a China allá? Entonces, inclusive para los europeos mismos hay una crisis de crecimiento enorme y una reestructuración gigantesca por delante. Así que bueno, lo que quería aquí comentar es que bueno, la reducción de empleos va a ser de 10.000 en todo el grupo. Y bueno, según el CEO, que se llama Yuki Kusumi, es un grito de guerra contra 30 años de estancamiento y una apuesta audaz por el crecimiento fuerte y renovado de cara al futuro. Es decir, es una revolución interna, ¿no? Una búsqueda de una reconfiguración hacia los próximos 50 años. Correcto. Vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano.
el mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, para cerrar la parte de Reporte Asia, me gustaría hacer mención a otro artículo de Reporte Asia, que es el que escribió Sergio Skobalski con Héctor Agustín Arrocio, que salió hoy justamente, ¿no? en Reporte Asia. El título es China y la hegemonía del conocimiento en inteligencia artificial. Una nueva arquitectura del poder científico-tecnológico global. Entonces, esto nos muestra que el poder, este juego de poder que se está dando, este juego de Go, como dice nuestro amigo Cortesi, es un juego muy, muy complicado y muy fuerte. Y antes de ir al artículo de Skobalski, me gustaría recordar otro artículo que salió en La Nación, ¿no? Donde habla de desánimo, dice, ¿no? En La Nación, del 10 de julio, por Mariana Reinke. La influencia china en la superficie sembrada de tomates en el Valle de Uco. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora no solamente son los fierros o el soft power o los autos o los termos, ¿no es cierto?, sino que la superficie sembrada de tomates está vinculada directamente con una importación de puré de tomates? Es notable porque no hay un área que quede fuera de la influencia que tiene esta nueva configuración del mundo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Sí, completamente. contame sobre Completamente. el artículo sobre inteligencia artificial, que me parece brillante. Bueno, en este caso, Sergio Kowalski, quiero leer esto. Dice, la expansión científica china no puede leerse únicamente en términos cuantitativos. Más allá de las cifras, lo que se disputa es la capacidad de modelar el futuro. ¿Quién produce conocimiento? ¿Bajo qué lógicas? ¿Con qué fines? ¿Y con qué valores? Mientras las democracias occidentales debaten los límites éticos del desarrollo tecnológico, China avanza con una visión integral, funcional a sus objetivos de autonomía estratégica y proyección global. De alguna manera, en este caso, Skobalski y Arrocio, que son dos académicos que escriben últimamente en Reporte Asia, uno o dos artículos por semana, ofreciendo una mirada muy interesante sobre temas difíciles de seguir, como los de geopolítica y geoestrategia o eh, de defensa. Bueno, ellos lo que estudiaron es que, bueno, China está produciendo una cantidad de patentes superlativas en comparación con otros países con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, China tiene una capacidad de producción científica que se destaca por encima de la mayoría del resto de los países, es solamente, digamos, es mayor a la de la Unión Europea, el Reino Unido y otros actores relevantes del sistema internacional en su conjunto. Está bien, así que China tiene una gran cantidad de capacidad en ese sentido. Se egresan creo que lo dijiste vos y yo lo tomé también y lo revisé. En China hay 1 millón de ingenieros egresados por año. ¿Está bien? 1 millón de ingenieros egresados por año. Así que tienen una capacidad de ingeniería gigantesca. Y bueno, en ese sentido, lo que Skobalski y Arroyo estudian es lo que China está haciendo en diferentes aspectos. En el académico, la cantidad de publicaciones que están haciendo con respecto a IA, en el aspecto de defensa y militar, la cantidad de aplicaciones que hoy por hoy tienen que ver con la guerra, con el armamento militar que aplican IA. Y así, de alguna manera, lo que va estudiando es a un país o a una sociedad que cada vez le dan más espacio a la IA dentro de su desarrollo. Así que hacen todavía más extraño y más exótico al sistema comunista chino, que tiene facetas y aristas tecnológicas también como estas que son muy únicas, ¿no? Pero bueno, vemos que definitivamente China en esta guerra comercial es una guerra también por la tecnología, por quién va a ser el líder de las patentes y
cómo se va a producir la nueva tecnología, quién la va a liderar, qué ética tiene detrás la tecnología que se genera y qué mercados va a ser, en qué mercados va a ser utilizada. Sí, es muy cierto. Eh, es interesante ver que eh, pasa mucho que los europeos y en gran medida también los norteamericanos y nosotros más todavía vemos la ética como algo teórico, como una cosa que que hay que generar una legislación. En cambio los chinos, los japoneses ven la ética como una herramienta de la sociedad, una herramienta para la armonía, no es un fin, es un medio para la Claro, armonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasa mucho que se aplica una doble vara y que algunos le critican a los chinos, ¿no? Que ellos son confucianos para adentro y para afuera hacen como les conviene. No tienen las mismas consideraciones hacia el exterior que las que tienen hacia el interior. Sin embargo, así y todo, hay una cierta, un cierto poco cariño por la conflictividad, ¿no? O cierto descreimiento sobre la conflictividad que es, por ejemplo, se da en la frase de Sun Tzu, ¿no? La mejor batalla, la mejor guerra es la que no se tiene que pelear, ¿no? Así, completamente. y en eso los chinos, pero no son los chinos los que tienen la doble barra, la doble vara, ¿no? Fíjate que Perón decía, ¿no? Para el amigo todo, para el enemigo ni justicia. O sea que es una cosa humana, ¿no? De que entre nosotros nos cuidamos y después para afuera vemos, vemos. Así que bueno, hay Completamente. que cuidarse porque en el mundo nadie te regala nada ni estás protegido de nada. Vamos a una pausita. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, entonces yo quiero que pensemos un poquitito, Marcos, en cómo hacemos, cuál es el lugar de Argentina en todo esto, ¿no? ¿Queremos seguir siendo el lugar donde vienen a comprarte? ¿O tenemos alguna mínima chance de salir a vender y de mejorar nuestra producción? ¿Cómo hacemos los argentinos para competir en el nuevo contexto económico, tecnológico y geopolítico? Esto que venimos hablando, ¿no? Es un poco intimidante porque no nos podemos comparar con la India, ni con China, ni con Japón, ni con Estados Unidos, ni siquiera con la Unión Europea. No nos podemos comparar. Con ninguno de los países de la Unión Europea. Entonces, yo creo que esa megalomanía, por un lado, o ese otro complejo de inferioridad por el otro lado, no es sano para nuestro país y tenemos que pararnos en donde realmente somos, en lo que realmente somos y qué es lo que realmente podemos y qué es lo que no podemos y cuáles son las cosas que no podemos que podríamos lograr si hiciéramos determinado trabajo. Yo creo que ahí está la fórmula que el argentino se tiene que plantear y acá es donde entra el juego del Kaizen. Entonces este núcleo, ¿no? Donde estaba avanzando el mundo de Oriente a una velocidad que
no lo podemos creer. O sea, este artículo de ¿cómo se llama?, de Skovalsky, viene justo muy poco después de la aparición de la irrupción sorpresiva de DeepSeek. Pero la irrupción sorpresiva de DeepSeek es que empezó a verse una cosa que ya venía en gestación y que sigue, no es que ya está, bueno, DeepSeek ya está, Open, como era, ChatGPT se puso las pilas y entonces ya están contrarrestando. No, esto es una cosa que sigue y sigue. ¿Cómo hacemos entonces frente a estos gigantes? Nosotros, los argentinos, país pequeño, pero con infinidad de posibilidades, ¿cómo hacemos? Adoptando el método de trabajo que ellos tomaron. China también, cuando se anotó en esta nueva carrera, era uno de los países más pobres del mundo, a pesar de la cantidad de habitantes. Sufrió hambrunas, miserias, hambrunas con muertes, con millones de muertes. Sí, por supuesto. Entonces, eso nos deja a nosotros en esa situación vos dijiste una palabra que me gustó, ¿no? La insatisfacción. Tenemos que salir de esa satisfacción, pasar a la insatisfacción, pero una insatisfacción productiva. Bueno, ahí es donde se juega la cuestión Kaizen. ¿Querés que hablemos un poquito de alguna cuestión técnica? Bueno, Pepe, básicamente estamos analizando procesos de negocio cuando hablamos de todo esto, ¿no? De cómo mejorarlos, cómo hacerlos más eficientes, cómo acercar el producto al cliente, cómo mejorar la relación con el cliente. Son todos procesos de negocio. Y te quería preguntar, ¿cuál es la visión de Kaizen con respecto a lo que es un proceso de negocio? Bueno, básicamente acá volvemos también a un caballito de batalla. Dice un amigo oyente, dice que bueno, a veces no hay que repetir tanto las cosas, pero bueno, había un profesor muy conocido que decía que la repetición es didáctica. Así que bueno, hay otro dicho que la audiencia se renueva, así que bueno, vamos a ser didácticos, repetitivos para aquellos que no lo han escuchado. Y es que el Kaizen no es una ciencia distinta. El Kaizen agrupa todas las ciencias que tenemos en Occidente: la matemática, la física, la ingeniería, la metalurgia, la mecánica, la electrónica, ¿no? Todo eso que está en Occidente también es la misma ciencia que usa el Kaizen. Entonces, Claro. Kaizen no es una ciencia más que le agregás a la electrónica para hacer las cosas de otra manera, sino que es un filtro, es un prisma con el que mirás toda la realidad y todas las ciencias de otra manera. Entonces, la manera de ver, de analizar los procesos de negocio es primero mirarlos. Lo que yo digo, y esto también, si hoy nuestro amigo está escuchando, me va a decir, pero de nuevo, Pepe, con esto, cuando vos querés afanarte un banco, vos lo primero que tenés que hacer es ir a ver qué es lo que pasa en ese banco, no estudiarlo en teoría y en tu oficina, sino que tenés que ir a ver, mirar, observar, después medir, o sea, cronometrar, contar personas, medir distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y recién que cuando tenés estos datos medios los tenés que analizar, tenés que significar qué significan 3 segundos o 20 metros en tu plan, ¿no? Y una vez que tenés eso analizado, recién haces el plan y recién ahí lo ejecutás. Entonces, analizar los procesos de negocio implican primero mirarlos. ¿Y cómo se mira un proceso de negocio? Bueno, primero mirando al cliente. Y no con eso que yo digo, viste, el tipo que hace un regalo porque dice, ay, pero le va a encantar esto, y después resulta que no, estoy hablando de un caso real, sistemático, de una persona que le hace regalo a gente que quiere y que nunca le pega con los regalos, nunca le usan los regalos. Bah. Entonces, primero mirar, pero mirar no con el prisma de tu
de la idea que vos tenés, sino de la realidad, de lo que realmente pasa, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero bueno, vamos a seguir con esto en el próximo bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, y el otro componente fundamental, Marcos, es, para analizar los procesos de negocio, es también salir de ese infierno dualista que tenemos y saber que tenemos que ver las cosas desde un punto de vista doble siempre. Dos opuestos que son complementarios entre sí. La primera parte doble de todo este esquema es la satisfacción del cliente, complementándose con la satisfacción del proveedor, ¿no es cierto? Que tiene que estar equilibrado eso. Pero por otro lado, hay otra duplicidad o doble componente, que es el sistema, la visión del sistema, ver el bosque y el detalle, conocer la nervadura de la hoja. Porque para hacer bien un negocio tenés que conocer el bosque completo y cada hoja con su respectiva nervadura. Y además después, cuando tenés ya claro cómo es el bosque, cómo está estructurado, qué tipo de, qué patrones sigue este bosque, vas al árbol. Del árbol vas a las hojas, a las ramas, ponele. De la rama vas a las hojas y de las hojas, a la hoja tal elegís la nervadura. Entonces, acá también hay otro criterio muy importante para analizar los procesos de negocio, que es saber a qué hoja vas a ir. Porque vos no te podés poner a estudiar las nervaduras de cada una de las hojas, de todas las ramas, de todos los árboles, de todo el bosque. Entonces vos, con el trabajo que da analizar una hoja al microscopio, tenés que saber muy bien qué hoja elegís. Y después, cómo va a impactar eso. Vos vas a elegir porque ese esfuerzo que vos haces de estudiar a fondo te rinda. Entonces, ahí también están los criterios para establecer las prioridades de la mejora continua. Entonces, ahí está, si uno no hace eso, puede hacer una tarea muy linda que sirve solamente para esa hoja. Y fue tiempo perdido. Así que esto del detalle y el sistema y lo que te implica, cuál es el impacto de ese detalle que vas a estudiar en el sistema. Que por supuesto todo el sistema está en función de esa doble satisfacción de la que siempre hablamos, que es la satisfacción del cliente y la satisfacción del proveedor. Así que ¿qué te parece? Me parece que perdimos la conexión. Bueno, no importa. Pepe, acá estoy. Ok. Disculpame. No. Se cortó un momento. Bueno, cosas de la internet. Bueno, entonces, vamos primero al sistema. El sistema es quizá lo más importante, conocerlo bien claramente, conocer su estructura y su funcionamiento. Es como un ser vivo que tiene una anatomía, que es la estructura, los órganos, ¿no es cierto? Y tiene una fisiología, que es la función de estos órganos. El corazón hace esto, el hígado hace lo otro, el cerebro hace no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro entonces cuál es la estructura general. Después vas a ir al estudio del dedo meñique de la mano izquierda. Ok, perfecto, si es el lugar donde duele, donde que está enfermo. Pero primero tenés que conocer bien cómo funciona todo ese cuerpo. Entonces, para poder hacer esto no tenemos que ir a la Facultad de Medicina para estudiar anatomía, fisiología. Ni siquiera necesitamos ser ingenieros para tener la idea general de cómo funciona.
Y es más, un ingeniero que conoce muy bien estas cosas, es muy bueno que lo lleve a un nivel de simplificación, que es lo que lo que llamamos simplificación por bloques conceptuales. Que esto es una de las claves del éxito y es lo que llamamos control visual de los conceptos. Y entonces, para eso lo que yo siempre recomiendo es pensar siempre en un proceso fácil de entender. Fácil de entender. Y yo siempre hablo de un restaurante, porque no hay persona que no entienda cómo funciona un restaurante. Entonces, hay un núcleo, ¿no?, central, que es donde se genera el valor, que es la producción. Y eso es, bueno, el equivalente a lo que es la cocina. O lo que es la planta fabril, ¿no?, donde se hacen los autos, los celulares, los termos. Producción. Ahí es donde se agrega valor. Todas las otras funciones, que son unas cuantas, como por ejemplo logística, marketing, ventas, todo un conjunto de proveedores, investigación y desarrollo, como bien mencionaste, importantísimo, ingeniería, recursos humanos, finanzas, y aseguramiento de la calidad, en fin, todas estas funciones son funciones que están apoyando esa función de producción que ocurre en la cocina para que esto ocurra de buena manera. Ahora, cuando hablamos de estas funciones, ¿no?, ingeniería, de investigación y desarrollo, ingeniería, no se trata de un proceso, no necesariamente de un proceso técnicamente complejo. Cuando vos, y este es un ejemplo que también le pido perdón a mi amigo, pero bueno, es que se sabrá disculpar. Siempre insisto con que estos procesos pueden ser sencillos o pueden ser complejos según el grado de elementos que estén en juego, ¿no?, o de las complejidades técnicas que estén involucradas. Por eso es que es importante tenerlos como fácil. Entonces, bueno, vamos, marketing, que es una cosa que a veces se puede transformar en una entelequia. Marketing es mirar, estudiar qué es lo que quiere la gente. Entonces vos tenés tu restaurante y vos tenés que ir viendo qué es lo que tenés que ir viendo los negocios vecinos, la competencia, digamos. No, pero llevémoslo a un nivel más chico todavía. Que no hablemos de un restaurante, hablemos de una reunión en tu casa, un asado. Vos organizás un asado en tu casa. Entonces vos tenés que hacer un estudio de mercado, tenés que decidir a quiénes vas a invitar. Esto es sin fines de lucro, vos invitás, ¿no? Pero tenés que hacer tu marketing y tenés que hacer tu venta. Entonces, vos elegís los clientes que vas a tener. Entonces, la venta es, lo llamás, che, o le mandás ahora un mensajito, che, el sábado nos reunimos en casa, vamos a hacer un asado, etcétera, etcétera. ¿Querés venir? Podés venir, venite con los chicos, venir, de la manera que sea. Bueno, muy bien, haces tu marketing, así hiciste tu venta, te dijeron que sí, ok, lo anotás, viene, venta realizada. Entonces, una vez que tenés que hacer tu investigación y desarrollo, que es saber cómo es tu público, o sea, si hay veganos, si hay vegetarianos, si hay celíacos, si hay gente que no le gusta, que tiene alergias, en fin, un montón de cosas que pueden ocurrir que te obliguen a hacer un cambio en tu ingeniería. Que tu ingeniería es el diseño del menú y la receta, ¿no? Entonces, tenés investigación y desarrollo, ver cómo es tu público. Ingeniería es desarrollar el producto que sea apto para el consumo de tu público. ¿Cuántos chicos, cuántos grandes, cuántos toman alcohol, cuántos toman Coca-Cola o cuál es sin azúcar, cuál es sin... todo lo que hace falta. Por supuesto que finanzas también no es una cosa misteriosa. Finanzas es ver si tenés la plata o si la podés conseguir para poder comprar la cosa que tenés que comprar. Entonces, eso viene después de hacer tu ingeniería y de hacer tu investigación y desarrollo y tu ingeniería. Después de tu ingeniería, pues hiciste ¿cómo se llama? El menú. Entonces, de ese menú va a salir un árbol de necesidades,
un Bill of Materials con el cual vamos a hacer tus compras. Así que bueno, sí, vamos a seguir, nos quedamos sin tiempo. No, vamos a seguir con esto la semana próxima. Bueno, lamentablemente esto es así. Marcos, gracias. Gracias, queridos oyentes. Y seguimos con cómo analizar los procesos de negocio en nuestra próxima emisión del lunes que viene. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.